Hola, buenos días, chavos. Estamos en esta clase, la clase 5 de contabilidad básica. Entonces vamos a darle con todo y empezamos. La clase 5. Lo que vamos a ver hoy va a ser estos temas, que es el ciclo contable, su inicio de la contabilidad del inventario inicial y el asiento de apertura, el desarrollo del proceso contable, el cierre de la contabilidad y los estados contables. Empezamos. Cuando hablamos del ciclo contable, nos referimos al conjunto de bases que se repiten en cada ejercicio económico. ¿Entendieron? Entonces es un ciclo que hace todo un ejercicio contable y tiene que ser así durante la existencia de toda la empresa. En el registro de todas las operaciones económico-financieras que se han efectuado en dicho periodo. Las operaciones pueden ser de dos tipos, reales y formales. Las reales suponen una transacción de la empresa con un entorno. O sea, se realizan a lo largo del ejercicio y además suelen tener un respaldo documental. Y las formales se realizan por la aplicación de una forma o principio contable. Se realizan al final del ejercicio. ¿Okay? Su fin principal es disponer de la información contable acerca de los resultados obtenidos y la situación económica, financiera y patrimonial. ¿Sí? La razón por la que la actividad económica se divide en 5 ciclos anuales es debido a que los ciclos anuales se dividen en legislación fiscal, legislación mercantil y legislación informativa. La legislación fiscal es cuando debemos liquidar los impuestos anuales correspondiente a los beneficios obtenidos. Cuando es de interés informativo, es para evitar errores y posibles desviaciones al disponer de la situación económica financiera de la empresa. ¿Ok? Y de legislación mercantil es cuando estamos obligados a redactar y presentar en el registro mercantil las cuentas anuales de la empresa. Espero que me hayan entendido. La duración del ciclo contable. Por norma general, la duración del ciclo contable puede coincidir con el año natural, a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Siempre es un año natural. Cuando se crea la sociedad, la duración suele ser inferior, ya que se cuenta desde el inicio de la actividad hasta el cierre del ejercicio. Lo mismo ocurre con la disolución de la sociedad, que espero que no pase, ya que se contará con desde el inicio del ejercicio económico hasta el cierre. ¿Ok? Esta está fijada en los estatus o sociales empezando desde el 1 de enero y terminar el 31 de diciembre, que establece las leyes sociedades de capital en el artículo 26, si no mal recuerdo. Es importante decidir el comienzo y el final del ejercicio, sobre todo en los casos en los que la actividad económica sea estacional. También es relevante tener en cuenta las obligaciones formales, como la formulación de cuentas y presentaciones de registro y auditorías, y las fiscales, que son la presentación del impuesto y de las sociedades. ¿Okay? En estos son todas las etapas del ciclo contable, en general. ¿Okay? El primero son el balance de la situación inicial, que es al inicio del ejercicio. La empresa dispondrá de un determinado patrimonio que aparecerá plasmado contablemente en el balance de la situación. Es el balance de la situación financiera. Luego sigue la apertura de la contabilidad. Y dice que se registran tanto en el libro diario como el libro mayor, que ya saben qué es, los elementos con los que cuenta la empresa. El asiento de apertura consistirá en hacer un cargo a las cuentas de activo y un abono a las cuentas de pasivo y neto. El que sigue es el registro de las operaciones del ejercicio, que significa los incrementos del activo, o sea, los derechos y bienes, donde se anotarán en el debe y las disminuciones en el haber. Las variaciones del pasivo, las obligaciones y deudas, funcionan justo al revés. Un incremento representa una anotación en el haber y una disminución en el debe. Luego sigue la periodificación. Un atributo al ejercicio de los gastos e ingresos que corresponde aplicando el principio de devengo, teniendo especial atención en los gastos e ingresos contabilizados en el ejercicio que corresponden a otro posterior. Otra vez,
Hay que poner mucha atención en los gastos e ingresos contabilizados en el ejercicio que corresponden al otro posterior. ¿Ok? Los gastos e ingresos devengados en el ejercicio y pendientes de contabilizar. Luego siguen los ajustes previos, que significa la determinación del beneficio o pérdida generado en el ejercicio. Son los ajustes previos. Todo esto viene siendo de las etapas del ciclo contable. Realizaríamos cualquier cambio que ayude a reflejar la imagen fiel de la empresa. Por ejemplo, cuando hago una provisión por cuentas incobrables, se considera una depreciación. Eso lo vamos a ver en la otra materia, que es depreciación. Luego sigue el balance de comprobación, que son las sumas y restas, que nos ayuda a comprobar que no hemos cometido errores en las anotaciones efectuadas, y si no coinciden las cifras totales es porque hemos cometido algún fallo. ¿Ok? Después se hace el cálculo del resultado, que se realiza restando de los ingresos los gastos que se han producido. O sea, es la liquidación de las cuentas de, del balance de comprobación y los ajustes previos. Acuérdense que siempre que tengan eso presente, que un deudor, y lo pongo, siempre debe ser el debe mayor que el haber. El debe tiene que ser mayor que el haber. Entonces se produce una pérdida. ¿Ok? Pérdida. Y viceversa, ¿no? Si yo tengo un acreedor, perdón por la letra, un acreedor, entonces si el debe es menor que el haber, entonces es un beneficio, ¿ok? Es un beneficio. Beneficio. Ay, perdón por la letra. Esto escríbanlo por favor porque es importante para que lo entiendan cómo se hace todo el ciclo contable. ¿Ok? Ahí está. Le doy un segundo, ya lo pueden copiar. Perfecto. Borro. Luego de ahí viene el cierre de la contabilidad, que debemos cargar las cuentas acreedoras y abonar las cuentas deudoras al diario mayor. Con esa gestión quedarán todas las cuentas con saldo nulo. Se saldan todas las cuentas del cálculo de resultados y el balance de comprobación. ¿Ok? Y también las cuentas anuales. Las cuentas anuales se formulan al balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria. ¿Ok? Todas esas cuentas anuales se le conocen, lo vamos a ver a detalle más a detalle cada una, que son las cuentas de pérdida y ganancias, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto y de memoria. Y el último es la distribución de resultado, que es el beneficio obtenido por la empresa después de haber pagado el impuesto de sociedades. Se puede distribuir entre los propietarios de la entidad destinado como reserva. ¿Por qué es importante el ciclo contable? ¿Por qué? Porque la información financiera que nos aporta a conocer los resultados de nuestra empresa nos capacita para poder tomar decisiones estratégicas. Es donde entran ustedes. Eso es importante. ¿Por qué? Porque ustedes toman decisiones. Entonces necesitan saber todo lo del ciclo contable que esté en buenas decisiones y esté bien. Los cambios constantes en el mercado, la tecnología, la globalización, la competitividad actual hacen que tengamos que estar en constante mejora. La clave está en diseñar de forma rigurosa las estrategias más rentables y minimizar el riesgo de lo máximo posible. ¿Ok? Saber la estabilidad económica, solvencia de la organización, la tendencia de los gastos e ingresos nos permite poder realizar estimaciones de los resultados, estimaciones, o sea, ver hacia el futuro que vamos a obtener. Podemos identificar y eliminar las actividades que no nos aportan los beneficios suficientes y aprovechar aquellas que nos generen un valor añadido. Por eso es importante en la etapa del ciclo contable.
En la actualidad, debido a la automatización contable, podemos obtener gráficos, estadísticas y visualmente que nos muestre la evolución financiera. En conclusión, debemos aplicar estrictamente los principios contables para que muestren la imagen fiel de nuestra empresa. Si nuestras cuentas están falseadas, además de incurrir en un delito, estamos condenados al fracaso. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, hay expertos en la materia que determinan que el ciclo en sí se compone en tres partes. Esas tres partes es la de apertura, como su propio nombre indica, se trata del proceso en el que se lleva a cabo, que es la apertura de los libros de contabilidad, ya sea por el inicio de la actividad empresarial, como la continuación de labor de una empresa. Perdón, que lleva funcionando un tiempo. A su vez, dentro de este periodo se desarrollan dos actividades, el inventario y la apertura de la contabilidad. ¿Ok? La gestión, en este caso, el Consejo de Desarrollo y Gestión, es la etapa que tiene lugar durante todo el desarrollo del ejercicio económico anual y durante la misma que se acometen tanto el registro contable de las distintas operaciones como la interpretación de estas. Y la conclusión o cierre, como es de imaginar por su denominación, en esta fase se ajustan las cuentas, se introducen las modificaciones que son necesarias y se establece una síntesis que se pone al alcance de todas las partes interesadas. Distintas interesadas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la apertura, ¿cómo es la apertura? Primero tenemos que ver la situación patrimonial para obtener, ¿cómo se llama? ¿Cómo empezamos, no? La organización en cuestión, detallando sus bienes, sus obligaciones. Este inicio del proceso contable puede concretarse en el momento que una empresa empieza su actividad o el comienzo de un ejercicio contable. Esa es la apertura. Durante el ejercicio contable, dicho libro debe recopilar todas las operaciones económicas de la empresa, o sea, compras de materiales, ventas de productos, pago de deudas, etcétera, que avalan eso, ¿no? Junto a los documentos que avalan cada operación. Finalmente, antes de que se cierre el proceso contable, se pueden realizar ajustes o modificaciones que permitan llegar a un balance fiable al término del ejercicio. Con el proceso contable concluido, el estado financiero de la empresa queda disponible para aquellos que tienen derecho de acceso a esa información, que ya lo vimos. ¿Ok? El cierre del proceso contable siempre implica la anulación de las cuentas del haber, ingresos y beneficios, y del debe, que son los gastos y pérdidas, para que la contabilidad queda cerrada una vez que las diversas cuentas de la empresa ya están saldadas. ¿Ok? Así de simple. O sea, tiene que estar todo al 100. Así es un ciclo contable. ¿Ok? El saldo de cuentas es definitiva, brinda información sobre el patrimonio y los resultados del ejercicio de la empresa, que son los datos que son de gran importancia para los accionistas y las autoridades fiscales. ¿Por qué? Porque tenemos que presentar todo lo que es nuestro ciclo contable que esté en orden. Así de simple. ¿Ok? Los estados contables, este, es eso que tenemos que dar la información que se da tanto como en varias formas de que dar esa información que lo pueden ver tanto como la competencia, la dirección, los administradores, con los contadores, todo en general, tener toda la información detallada de todas las empresas es lo mismo, en serio. Entonces es información sobre el patrimonio y los resultados del ejercicio de la empresa. En esto se divide el estado de la situación patrimonial, que informa sobre la compasión del activo, pasivo y patrimonio neto. Expone los elementos patrimoniales al cierre del periodo contable, agrupados según sus características y expresados en unidades monetarias. Esta información se presenta en una fecha determinada, la del cierre del periodo contable. ¿Ok? Es el estado de situación patrimonial. Siempre al cierre del ciclo contable
o periodo contable es cuando se presenta la situación patrimonial, o sea, cómo estamos en el presente, o sea, cómo estamos. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Luego sigue el estado de resultado. El estado de resultado informa sobre los ingresos y egresos, por eso lo repito mucho porque es lo más importante, tanto la situación patrimonial como el estado de resultados. O sea, todos los ingresos y egresos, acuérdense que los egresos son los gastos, tanto como económicos como materiales o fijos, donde se destacan en primer término las causas que generan el resultado bruto de ventas y después las causas que dan lugar al resultado neto final. Esta información proviene de la acumulación de estos datos a lo largo del periodo contable. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que los estados contables es la información que se presenta ya cuando se hizo el ciclo contable. El estado de evolución del patrimonio neto permite ver con más detalle una porción de la situación patrimonial de la empresa. Muestra cómo ha evolucionado el patrimonio neto durante el ejercicio económico. En otras palabras, para que entiendan, expone la composición al cierre y la evolución durante el ejercicio de los aportes de los propietarios y resultados acumulados. ¿Ok? O sea, cómo va creciendo respecto a ese ciclo contable. Este estado se le conoce como la evolución del patrimonio neto. Si va creciendo o va disminuyendo, eso es muy importante, sobre todo para los socios, ese estado que se representa. El último es el estado de flujo de efectivo. ¿Cuál es el estado de flujo de efectivo? Según el Consejo Técnico de la Contaduría, se entiende que el flujo de efectivo es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación para el efecto de determinarse el cambio de las diferentes partidas del balance general que inciden en el efectivo. O sea, ahí lo escribí mal, pero dice estado de flujo de efectivo. ¿Qué quiere decir esto? O sea que aquí determinamos cómo va moviéndose el dinero en nuestra empresa y se tiene que tener ese estado de flujo de efectivo. Ese es un consejo técnico que tiene la contaduría para obtener para no tener incidencias en el balance general en las diferentes partidas en el efectivo. Esto es un rompecabezas. Estoy metiendo varias cosas para luego meterlos al balance general y meter las cuentas. ¿Ok? Así de simple. El estado de flujo de efectivo expone las causas que generaron cobros y pagos durante el ejercicio bajo cierre. ¿Ok? Tengan mucho presente. Lo repito otra vez. El estado flujo de efectivo expone las causas que generaron cobros y pagos durante el ejercicio bajo cierre. ¿Ok? Entonces, los informes contables bajo la forma de estados contables, por comprender periodos anuales y estar disponibles tiempo después del cierre del ejercicio al cual se refieren, no son lo suficientemente oportunos para los administradores. ¿Ok? No son suficientes de las empresas, quienes requieren información, que son ustedes, con mayor anticipación y en muchos casos en tiempo real o al momento en los hechos que suceden. Entonces, todo esto esta necesidad cubre con otro tipo de informes contables distintos, que se le conoce como los que ustedes, este es el que van a hacer, es el EECC. ¿Qué significa EECC? Es el que ustedes, es el que les interesa, que son los estados contables, como ya los mencionados, estados contables, así se le conoce. ¿Ok? Y los informes contables internos. Informes contables internos se le conoce como el ICI, así se le conoce. Informes contables internos. Y esos son los estados contables que ya los vimos. ¿Ok? Entonces, teniendo esto, los administradores deben de tener muy estable estas cosas. Demasiado, demasiado, demasiado. Para entenderlo mejor, tenemos que meternos más de lleno a contabilidad, hacer un ejercicio, números, etcétera, y tener todos estos contables hechos. ¿Cómo se hacen? Cada una tiene su rubro y su forma de hacerlo. Así de simple.
Entonces, aquí lo que quiere dar a entender que los estados contables son demasiado importantes a la forma de decir mm, que tenemos esta situación patrimonial, qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos, y entonces, el administrador, ¿qué hace en este caso? En los estados de la situación contable, lo que hace de la situación patrimonial, lo que hace es de que estamos viendo qué es lo que tiene la empresa. Entonces necesitamos esto, a ver qué tenemos. Tenemos que hacer un activo fijo, vamos a hacer nuestro inventario, que esté todo informado, todo lo que tiene, todo lo patrimonial que tiene la empresa. Y luego vemos el estado de resultados, a ver qué pasó en este ciclo contable. En este ciclo contable, este, hubo ganancias, hubo pérdidas, cuánto se vendió, cuánto se gastó, todo a detalle, a detalle. Siempre tiene que estar a detalle, donde se ven todos los ingresos y los egresos económicos que tienen la empresa. Y luego se tiene que ver los estados de evolución del patrimonio neto, que es lo que interesa presentar a los socios, porque aquí me indica a más a detalle cómo está evolucionando la empresa. O no está evolucionando, a lo mejor está estancada. Entonces es cuando se toman decisiones, ¿saben qué? En este año, pues, sí hubo ganancias, ¿ok? No perdimos nada, pero no hemos crecido de más, seguimos estancados. Ahí toman decisiones tanto como la dirección como los administradores, teniendo estas bases, esta información. Es como esta frase, la información te da poder. Entonces, entre más información tengas detallada de tu empresa, vas, va a estar en el mercado. Siempre va a estar en el mercado teniendo esa información. Es importante que la tenga. Y por último, el estado de flujo de efectivo, que dice que ahí muestra cómo el efectivo se generó y utilizado en las actividades de operación, cómo se utilizaron, ¿ok? Así de simple. Entonces, teniendo todos estos informes, se pueden tomar decisiones importantes en la empresa. De que, ¿sabes qué? Vamos a contratar más empleados, vamos a despedir, vamos a por meter más mercancía, o sea, crecer nuestra empresa, poner otro inmueble, etcétera, 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 etcétera. Por eso es muy, muy importante este tema. Todo es teórico aquí, pero si se dan cuenta, ahí fin. Todo lo vamos a hacer otra vez en general. Vean, las operaciones hay reales y formales. Creo que aquí no hay ninguna duda, ¿verdad? Espero. Me estoy regresando porque yo siento que me fui un poco rápido, primero para decirles cómo es. Entonces, las operaciones reales es lo que realmente existe en la empresa. Las operaciones formales es lo que hace al final de la empresa. Así de sencillo. Como resumen estoy dando. Y se hacen por medio de ciclos anuales, tanto la fiscal, interés informativo y legislación mercantil. ¿Cuál es la fiscal? Todos los impuestos anuales que se deben de pagar al final. ¿Cuál es el mercantil? Todas las cuentas anuales que tiene la empresa mercantil, o sea, lo que se vende, lo que se compra, etcétera. Y informativo, que son todas las situaciones financieras que tienen información contable, ¿ok? Para tomar decisiones como lo que vimos más atrás o adelante. Ahora sí, ¿ok? Acuérdense que la duración de un ciclo es del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, dependiendo, ¿no? Si empezó la empresa apenas en febrero o en marzo, abril, mayo, no sé, se llega a ese inicio hasta el 31 de diciembre. O si falla la empresa y ya se va a números rojos, si quiebra la empresa, desde el 1 de enero hasta donde pierde la empresa. Y acuérdense que se dividen en todas estas que ya vimos. Su balance de situación financiera, su que acuérdense que el balance de situación financiera es de cuánto tenemos, ¿ok? La apertura, ¿qué es lo que vamos ¿cómo se llama? A meter en cargos de abono y debe. El registro de operaciones,
cómo se van incrementando y cómo se va disminuyendo los pasivos, ¿ok? Todas las anotaciones posibles. La periodificación, los gastos e ingresos que corresponden a todo lo que tiene ese ejercicio de la empresa, ¿ok? Luego los ajustes previos, eso es muy importante. Los ajustes previos, todas las empresas deben de tenerlo, que casi nadie lo hace porque están apurados. Todos los auxiliares contables y contadores siempre están al día, ¿no? Entonces hay que hacer esos ajustes previos para que no haya errores al momento de representar en Hacienda todo lo que es el ciclo contable o su balance general final. ¿Ok? Entonces, luego sacar el cálculo, el balance de comprobación, o sea, que realmente todo lo que hicimos salió bien, es un balance de comprobación, lo vamos a ver más a detalle. El cálculo de resultados, que tenemos que ver cuando hay pérdidas o ganancias, su cierre de contabilidad, cuando las cuentas son deudoras o cuando son acreedoras, dependiendo, y todo eso tiene que escribirse en el libro diario mayor, perdón. Y las cuentas anuales donde se ven cuando hay pérdidas, ganancias, su estado de flujo de efectivo, estado de flujo de efectivo aguas, y estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria. Ahora lo vamos a ver más adelante. O sea que a partir de aquí ya en el cierre de la contabilidad y las cuentas anuales ya se hace la distribución del resultado para informar todo lo que es la etapa del ciclo contable y todo tiene que estar informado. ¿Ok? Hasta ahorita creo que ya vimos las fases en tres partes, o sea, los contadores o los expertos dijeron que se divide en tres partes, como la apertura, el desarrollo y la conclusión. Esas son las tres fases. La apertura, cuando tenemos, el desarrollo, lo que se hace, la conclusión, lo que vamos a tener al final. ¿Ok? Y ya con esto terminamos el día de hoy. Fue un video cortito, pero muy, muy, muy bueno. Demasiado bueno. En clase lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a ver cosas nuevas en cuestión del ejercicio. El ejercicio que vamos a ver un ejemplo a detalle. No me va a dar mucho tiempo, pero por lo menos ya vamos a ver lo que es libro diario y libro mayor. Y vamos a meter un ejercicio sencillito, muy fácil, en cuestión de esto, cómo se hace. Poco a poco, para dejar de hacer, ¿cómo se llama? De no dejar esas lagunas mentales y obtener lo que queremos, que es el conocimiento y entender cada cosa. Claro que es muy, 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 muy largo, demasiado largo, pero ya tienen las bases. Hasta donde llevamos, tienen las bases de cómo es la contabilidad. Entonces sí es importante que tienen clase, por favor. Es importante llevar todos estos casos a algo plasmado y no hay mejor sabiduría que con ejemplos. Vamos a tratar de hacer ejemplos contables y lo voy a hacer por medio de fotos. Fotos voy a hacerlo para no perder mucho tiempo de cómo se hace. ¿Ok? Entonces hasta aquí lo dejamos. Que tenga un bonito día. Nos vemos. Bye bye. Nos vemos a rato.